¿Sientes que el mundo te empuja a mostrar solo una parte de ti? ¿Crees que la vida es una pasarela donde importa más la pose que el alma? Hoy, mientras nos tomamos este café, vamos a conversar sobre cómo encontrar la profundidad que de verdad llena. ¿Cantamos? Cantemos. Despierta, es hora de avanzar en este viaje sin cesar. El café nos llena de energía para alcanzar nuestras metas cada día. El desarrollo personal, nuestro ideal, la motivación nos hace volar. Emprendimiento, nuestro camino a seguir. Juntos vamos a conquistar el porvenir. Te invito a un café, a soñar sin parar. Te invito a un café, a creer en tu potencial. Juntos podemos llegar hasta el final. En este podcast lleno de inspiración sin igual. Sin igual. Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este nuevo episodio del programa del podcast Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? Esto es un podcast. Y la ventaja de los podcasts es que puedes escucharlo cuando quieras, donde quieras, todas las veces que tú quieras, solo suscribiéndote o siguiéndonos en un reproductor de podcast. En este caso, el que mejor te recomiendo para este podcast, valga la redundancia, es Café Sasuki, donde tienes los episodios por anticipado, sin publicidad insertada, donde puedes comentar y reaccionar a cada episodio, donde tienes acceso a un chat, donde puedes descargar los episodios y escucharlos sin tener data de internet cuando tú quieras, todo en una única plataforma y un montón más de beneficios gratis. Así que ve corriendo a sasuke.café, no, al revés, café.sasuke.es, café.sasuke.es. Si no, escribes en Google Café Sasuke y en el primer lugar aparece el café, ¿no? Haces clic, ves los beneficios, le das a me voy a sumar gratis, sigue los pasos y nos vemos dentro, porque yo estoy ansioso por conocerte. Sí, a ti que siempre me escuchas y nunca he interactuado contigo. El Café Sasuki se creó para eso, así que espero poder conocerte, cómo piensas, cómo reaccionas, tus sugerencias, tus solicitudes de temas, todo. Café Sasuke. Bien, vamos a dar inicio. Bueno, no, que después tengo problemas con Jamie. Buenísimas noticias. Tenemos nuevo episodio y nueva temporada y con eso nuevo episodio de el podcast Campamento Los Detectives. Así es, el Campamento Los Detectives que vaya por su cuarta temporada. Si estás interesado, tus hijos se van a quedar contigo en casa y tú no sabes qué hacer con esos muchachos en la casa. Mira, Campamento Los Detectives es el mejor podcast para crear un campamento con lo que hay en casa. Ahí está. Con todo lo que hay en casa. Ese es el eslogan. Entonces, tú vas a sasuke.network, buscas la carátula o el cover de Campamento Los Detectives y ahí te va a salir una lista de todas las plataformas donde está y te suscribes y lo puedes escuchar con tus hijos y ahí hay ideas de manualidades, de juegos, de desafíos, todo en un solo podcast, conducido por Jamie y por mis dos hijos, Nicolás y Steve Cruz, que si tú escuchas la voz de ellos en la temporada 3 y la escuchas ahora, te vas a dar cuenta de lo crecidito que están los niños. Ve a escucharlo. También hay episodio nuevo del podcast Estímate. El título de ese episodio, publicado el 21, es No se entrega la vida
para que alguien más la llene. Uy, eso hay que escucharlo. Estímate también está en sasuke.network y nuevo episodio del podcast Vivir en Armonía, también de Jamie, con el título Vivir mejor con pequeños cambios, en sasuke.network o en Google, Sasuke Network. Vas y te suscribes. Ahora sí vamos con la historia del día de hoy, que se titula ¿Dónde está? El baile de la superficie. Y dice así. Había una vez, en un lugar no tan lejano, una persona llamada Luna. Luna era como una mariposa. Vivía del color, del vuelo, de la danza sobre las flores más bonitas. Para ella, el mundo era un enorme escaparate donde lo importante era lo que se veía, lo que brillaba, lo que podía tocarse y mostrarse. Sus días eran un constante ir y venir entre espejos, ropas nuevas y conversaciones que no iban más allá del clima o el último chisme. Si le preguntabas a Luna sobre sus sueños, te hablaba de la próxima compra, del viaje a un destino de moda o de la foto perfecta para sus redes. Si le hablabas de sus miedos, se reía y cambiaba de tema, como si los miedos fueran algo que solo le pasaba a los demás, a los que no sabían vivir. Para Luna, la vida era una colección de momentos superficiales, de risas huecas y de amistades que se desvanecían con la primera tormenta. Creía que la felicidad se compraba, se exhibía y se aplaudía. Y aunque por fuera parecía tenerlo todo, por dentro había un eco, un vacío que a veces, en las noches silenciosas, se hacía sentir. Ella era como una flor de plástico, perfecta a la vista, inmutable al paso del tiempo, pero sin aroma, sin raíz, sin la capacidad de vibrar con el viento o de nutrirse de la lluvia. Se rodeaba de personas que pensaban como ella, que hablaban de lo mismo, que valoraban lo mismo. Las conversaciones eran un constante rebote de ideas sin profundidad, como pelotas de ping-pong que nunca caen al suelo. Evitaba cualquier tema que implicara un mínimo de introspección o de compromiso emocional. Si alguien intentaba hablarle de algo más allá de lo evidente, Luna se ponía incómoda, como si le pidieran nadar en aguas demasiado profundas para sus pies, acostumbrados a la orilla. Su vida era un constante tener, un afán por acumular cosas, experiencias, likes en sus publicaciones. Pensaba que cuanto más tuviera, más sería. Pero, ¿era realmente así? El sol salía y se ponía, las estaciones cambiaban y Luna seguía en su carrusel de apariencias, sin darse cuenta de que el verdadero tesoro no estaba en lo que poseía, sino en lo que era, en lo que sentía, en lo que podía ofrecer. No se permitía sentir el dolor, la tristeza o la frustración, porque para ella esas emociones eran signos de debilidad, algo que una persona exitosa, entre comillas, no debía experimentar. Se había construido una fortaleza de brillo y superficialidad, pero esa fortaleza, aunque impenetrable por fuera, la mantenía prisionera por dentro. Y así continuaba su baile, ajena a la sinfonía que resonaba en las profundidades de la existencia, esperando quizás, sin saberlo, la melodía que la invitaría a sumergirse de verdad. Pero la vida, que es sabia y testaruda,
a veces nos pone delante espejos que reflejan algo más que nuestra imagen. Para Luna, ese espejo llegó en forma de un silencio inusual. Un día, las redes sociales dejaron de interesarle. Las compras ya no le daban la misma euforia y las conversaciones vacías empezaron a sonar a ruido. Era como si la música de su vida, antes tan estridente, comenzara a desafinar. Se encontró con un tiempo para ella que nunca antes había tenido, un tiempo sin distracciones, sin el constante aplauso del mundo exterior. Y en ese silencio, por primera vez, escuchó un murmullo, una voz suave que venía de muy dentro. Era la voz de su alma que le susurraba que había algo más. No fue un cambio de un día para otro, no. Fue como el lento florecer de una semilla olvidada. Primero empezó a leer libros que la invitaban a pensar, a sentir. Después buscó conversaciones con personas que hablaban de pasiones, de propósitos, de la vida que se teje con hilos invisibles. Empezó a observar el cielo, a escuchar el canto de los pájaros, a sentir la tierra bajo sus pies. Se permitió llorar cuando sintió tristeza, reír a carcajadas cuando la alegría la desbordó y abrazar a quienes amaba con una intensidad que nunca antes había conocido. Luna descubrió que la belleza no estaba solo en lo que se veía, sino en lo que se sentía, en lo que se compartía, en la conexión profunda con los demás y consigo misma. Aprendió que la autenticidad era el lujo más grande y que la verdadera riqueza no se contaba en posesiones, sino en experiencias, en aprendizajes, en la profundidad de sus lazos. Y así, Luna dejó de ser una mariposa que solo buscaba el brillo de la superficie para convertirse en un árbol robusto, con raíces profundas, capaz de soportar las tormentas y de ofrecer sombra a quienes la necesitaban. Su luz ya no era un reflejo efímero, sino el resplandor de un fuego que ardía desde el centro de su ser. Hoy quiero hablarte de algo que me ronda la cabeza a menudo, algo que he visto reflejado en la historia de Luna y que quizá también has sentido alguna vez. Es esa extraña sensación de que a veces la vida nos empuja a mirar constantemente hacia afuera, a preocuparnos más por el envoltorio que por el regalo en sí. Piensa conmigo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado persiguiendo el brillo de lo efímero? ¿Cuántas veces hemos sentido que tenemos que parecer en lugar de ser? Es fácil caer en esa trampa, ¿verdad? El mundo nos bombardea con imágenes de perfección, de éxito, de logros, de una felicidad que parece vendida en paquetes relucientes. Y sin darnos cuenta, empezamos a construir una fachada, un personaje que muestra al mundo lo que creemos que quiere ver. Pero la verdad, la cruda y hermosa verdad, es que esa fachada, por muy brillante que sea, al final termina agotando. Es como construir un castillo de arena. Se ve hermoso por un momento, pero la primera ola, la primera dificultad, lo disuelve sin dejar rastro. Y es en ese momento cuando el brillo exterior empieza a desvanecerse, cuando el ruido del mundo se apaga,
que podemos empezar a escuchar una voz diferente, una voz que viene de adentro. Para mí, esa voz es la que nos invita a la profundidad, a pasar de ser superficiales a ser profundos, a bajar la mirada de la superficie y sumergirnos en lo que realmente importa. Es la voz que nos dice que la verdadera riqueza no se cuenta en lo que tenemos, sino en lo que somos, en cómo nos sentimos y en cómo sentimos, en la autenticidad de nuestras conexiones. Es la voz que nos susurra que está bien no ser perfecto, entre comillas, que está bien sentir miedo, tristeza o sentirnos vulnerables, porque esas emociones también son parte de la danza de la vida. La historia de Luna es un recordatorio de que siempre hay un camino de regreso a uno mismo, un camino hacia esa profundidad que nos nutre y nos da sentido. Sí, no es un camino fácil, no te voy a mentir, a veces duele, a veces incomoda porque nos confronta con aquello que hemos evitado mirar. Pero es un camino que vale la pena. Porque al final del viaje no solo te encuentras a ti mismo, sino que también descubres la verdadera belleza de la existencia, de la mera existencia. Esa que no se compra ni se exhibe, sino que se siente y se vive con cada fibra de tu ser. Así que mientras concluimos este café, te invito a reflexionar. ¿Qué voces escuchas más fuerte en tu vida? ¿La que te invita a la superficie o las que te susurran desde la profundidad? La elección, mi querido o querida, como siempre, es tuya. Esa es la reflexión para ti en el día de hoy. Espero que te haya sido de muchísima utilidad. Me encantaría saberlo, así que te espero en el Café Sasuki para que me lo cuentes. Y nada más, desearte un feliz día, que te vaya súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. ¡Chao! ¡Cantamos! Te invito